Buenos días, mi nombre es Gustavo Mónico Ceniceros Marta, con número de matrícula 22017060. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estamos en el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, volumen 1, reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi nombre es mi asesora educativa, Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Y a continuación presentaré dos casos y explicaré si existe una responsabilidad del Estado mexicano con argumentos y fundamentos jurídicos basados en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el primer caso tenemos el caso de Ana que fue privada de su libertad por andar repartiendo propaganda religiosa en un lugar público como lo es una plaza de una plaza municipal. Entonces, pues ella fue llevada a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. También, tras un día de detenida, fue liberada. Ana denunció ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ambas instituciones omitieron iniciar procedimientos. También acudió a la Justicia Federal y resolvió incompetencia. 2 años después presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entonces, pues en este caso yo considero que el Estado mexicano sí tiene responsabilidad, ya que mm, las tiene por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales y por omisión de autoridades que debían investigar, ¿va? Porque primero, Ana ejercía una libertad de pensamiento, conciencia y religión, porque está difundiendo contenido religioso de manera pacífica. Este hecho está protegido en el artículo 12 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el cual reconoce de la libertad de conciencia y religión, incluyendo su manifestación externa. En el ejercicio de este hecho, pues así es lo que Ana estaba eh, realizando. Segundo, Ana ejercía libertad de expresión porque a partir de la propaganda que ella repartía, pues repartía información, ¿va? Y en México la libertad de expresión está protegida por la Constitución en los artículos 6 y 7 y también en la Convención Interamericana en el artículo 13. Tercero, hubo violación de derechos a la libertad personal por detención ilegal o arbitraria, ya que Ana fue incomunicada y retenida sin una justificación válida. Y el artículo 7 de la Convención Americana prohíbe la privación de la libertad fuera de las causas y procedimientos establecidos, ¿verdad? Por todo lo anterior, yo considero que el Estado mexicano sí tiene responsabilidad. Además, también se vulneró la integridad personal y la dignidad porque Ana recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública, lo cual constituye un delito, un trato degradante a la integridad personal y el trato digno están protegidos por los artículos 5 de la Convención Americana. Además, este existe responsabilidad del Estado por falta de acceso a la justicia y el artículo 25 de la Convención Americana exige un recurso sencillo y efectivo, y además el artículo 1 de la Constitución establece que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones. Y aquí pues no lo hicieron las autoridades correspondientes, ¿verdad? Pues en conclusión, por la detención arbitraria, el trato indigno y la falta de investigación y recurso efectivo, sí existe responsabilidad del Estado mexicano, especialmente por violación a los derechos protegidos en los artículos 5, 7, 12, 13 y 25 de la Convención Americana, además de las obligaciones del artículo 1 constitucional. En el caso 2 tenemos el caso de un indigente
el cual es detenido por las autoridades, interrogado, y no se le da el derecho de su presunción de inocencia, ya que asumen que él está mintiendo e incluso negando a su familia para no pagar una multa, ¿va? Ya que durante la pandemia por el COVID-19 un gobernador publicó un decreto que establecía confinamiento obligatorio en el domicilio particular de las 18 horas a las 9 horas y una multa de 1.500 pesos a quien incumpliera. Si la persona no tenía recursos, el decreto establecía 36 horas de arresto, ¿eh? Este indigente, llamado Andrés, de 34 años, pues no tenía hogar, y un soldado lo detuvo, y al exigirle que pagara la multa, pues él expresó que no tenía familia, pero no le creyeron y lo exhibieron en redes sociales y diciendo que pues negaba a la familia. Entonces, uh, incluso lo llamaron sinvergüenza y afirmaron que pues sí, que negaba a la familia. Entonces, pues esto no está bien, ¿verdad? Ya que pues también en este caso considero que el Estado sí tiene responsabilidad, porque el decreto y su aplicación generaron una afectación desproporcionada y discriminatoria, y además hubo violaciones por exposición pública y el uso de jurisdicción militar. Primero, se vulneró el principio de dignidad y no discriminación, porque Andrés es una persona en situación vulnerable, ¿verdad? Como lo es, que no tiene el hogar. Por lo tanto, exigirle confinamiento domiciliario es exigirle un cumplimiento literalmente imposible, y el artículo 1 de la Constitución prohíbe la discriminación por condición social y obliga a todas las autoridades a garantizar los hechos, a garantizar los derechos. Esta medida aplicada sin considerar su contexto produce discriminación indirecta, ya que castiga especialmente a quien vive en la calle, ¿verdad? También se vulneró la libertad personal por detención arbitraria, y el artículo 7 de la Convención Americana, recordemos, que protege el derecho a no ser privado de la libertad abruptamente. También se vulneró el derecho a la honra y reputación, porque se difundió su fotografía y se le insultó públicamente, y el artículo 11 de la Convención Americana protege la honra y la dignidad. Eh, el artículo 8 de la Convención Americana forma parte de las garantías judiciales previstas, como mm, que ante la sociedad lo pongan como culpable y deshonesto, sin antes, pues sí, pues sin comprobarlo. Este, También el caso menciona intervención de jurisdicción militar. En estándares interamericanos, la jurisdicción militar debe ser excepcional y no debe operar para conocer violaciones de derechos humanos en prejuicio de los civiles. La Corte Internacional menciona que en el caso Randilla Pacheco contra México estableció criterios relevantes sobre la importancia del fuero militar en asuntos que afectan derechos civiles, y la obligación estatal de asegurar las investigaciones y acceso a la justicia conforme a estándares convencionales. Por lo tanto, concluyo que por discriminación indirecta, intención arbitraria, ataque a la honra, violación a la presunción de inocencia y uso indebido de la jurisdicción militar, sí existe responsabilidad del Estado mexicano conforme a la Constitución y a la Convención Interamericana. Bien, pues concluyendo con estos dos casos, como conclusión podemos decir: en ambos casos el Estado mexicano incurre en una responsabilidad por violación de derechos humanos, ya sea por acción directa de sus agentes, como detención y el trato indigno, o por omisión institucional, como la falta de investigación de recursos efectivos. El punto central es que el Estado
tiene la obligación de respetar y garantizar derechos humanos, y cuando no lo hace, especialmente frente a personas en situación de vulnerabilidad, puede generarse responsabilidad, incluso a nivel internacional, conforme a la Convención Americana y a los estándares de la Corte Interamericana. Bien, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.